Amén y amén. Bueno, entonces vamos a tener ahora un tiempo aquí en la sala general para que comentemos cómo nos fue con la aplicación práctica de esta semana. ¿Usted envió su aplicación? A ver, levante su manita. ¿Envió su evidencia? Ajá. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Quién quiere compartir un minutico de cómo fue, qué hizo el Señor, cómo se sintió, cómo lo recibió tu hijo, ustedes? ¿Eh? A ver, vamos a empezar por aquí, por Frank y Gerald, ya que no hay voluntarios. Bueno, hermano, buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Me sorprendió que cuando comenzamos a hablar de identidad con nuestras hijas, automáticamente la mayor asumió que al hablar de identidad también íbamos a hablar de propósito, sin habérselo mencionado, pues. Es decir, ella de alguna u otra manera ha entendido en el transcurso de su vida que la identidad va ligada a su propósito. Y otra cosa que nosotros le dimos a entender es cómo nosotros hemos tratado de reafirmar y de descubrir los dones y talentos que ella tiene, ¿no? Y se sorprendió que aún desde pequeña nosotros nos dimos cuenta de eso y cómo las cosas que hemos hecho no han sido por casualidad. Ella pudo entender que lo que han hecho sus padres por ella ha sido para guiarla por a descubrir su identidad y que ella así pueda desarrollar el propósito para el cual Dios la trajo a este mundo, pues. Ajá. Muy bien, chévere, chévere. Qué bonito. ¿Ya lo habían hecho antes? Intencionalmente. Bueno, yo siempre hablamos con nuestras hijas, pues. Y a mí me sorprende fue como ella, yo he sido su maestro, no solamente secular, sino también en la iglesia. Y ella entiende mi manera como de explicar. Pues a mí me sorprendió que cuando hablamos de identidad, hablamos de propósito, pero nosotros sí nos hemos esforzado para que ella entienda que Dios la creó única, diferente, especial, con una identidad única y hecha con un propósito, que nada en su vida pasa al azar, sino que Dios tiene un propósito específico para ella. Y un texto que utilizamos y nos pareció maravilloso fue el que ustedes utilizaron en la clase, que fue, creo que es Isaías 46. Creo que es ese. Sí, 46, Espectacular. 10, 9 y 10. Sí, 46, 10 y ella, hablamos como Dios, independientemente de lo que haga el hombre, Dios cumple su propósito. Amén. Bien, gracias hermano por compartir. Bueno, una familia más que pueda compartir voluntariamente. ¿Quién se anima? Jimena, adelante. Gracias. Perdón, es que no podía activar el micrófono. Bueno, pues como mis hijos se llevan bastante edad entre ellos, se llevan 6 años entre ellos, entonces pues son bien diferentes las etapas en que están. Sí. Pues durante algunos momentos en la vida yo he orado intencionalmente por ellos, pero nunca le había hablado a Dios del propósito de ellos, ¿no? O sea, nunca había orado con base en ese propósito. Sí. Dicho sea de paso, porque yo sentía que no conocía mi propósito tampoco. Entonces, bueno, sí, esa es la verdad. Entonces, bueno, estuvimos orando. Es más normal de lo que te imaginas. Y fue muy lindo, o sea, fue hermoso porque ellos lo recibieron muy bien, oramos todos juntos, estábamos acompañándonos en ese momento y cuando yo les estaba hablando y estaba bendiciéndolos, estaba orando por su propósito, pues Dios me mostraba muchas cosas y ellos lo confirmaron, como lo que han vivido en su vida, los aprendizajes que han tenido, lo que Dios está haciendo ahora con cada uno de ellos. Y fue muy lindo. La verdad, fue muy lindo. Y
de añadidura, porque como el Señor siempre es así, pues me está mostrando mi propósito. Wow, Entonces, eso ha sido muy lindo. imagínate. Entonces, sí, sí, eso fue muy, muy, muy bonito y ellos están ahorita queriendo caminar con Dios firmemente y pues eso ha sido pues una gran alegría y una gran tranquilidad, sobre todo en estos momentos donde vemos lo que está pasando con los jóvenes. Sí. Entonces, pues sí, eso quería comentar. Bien, bien, Jimena, muchas gracias. Nos alegra mucho que el Señor también esté hablando a ti como madre, como individuo también, que te esté revelando cosas que tal vez no te haya revelado antes, te esté guiando. Dios es bueno. Y nosotros siempre creemos con el profe Oscar que aunque el propósito en este entrenamiento son los hijos, Dios sí o sí obra en la familia, ¿sí? Y pues en este caso tú eres un testimonio también de ello. Bueno, gracias por compartir. Ya no alcanzamos a escuchar un tercero por el tiempo, Julián, así que nos queda pendiente. ¿Compartieron ustedes la evidencia, Julián? Sí, señor, ahora hace un momentico. Ah, ok, sí, por eso no me había fijado. Sí, sí, listo, sí, aquí la tengo, listo. Nos queda pendiente compartir. Si ustedes quieren, también pueden, acompañando la evidencia, pueden mandar un pequeño reporte, así, hola, mira, fue muy bueno, Dios nos dijo eso, Dios hizo aquello, fue lindo para la familia por X y ya. Listo. Perdón que todavía estoy en mi zona de recuperación. Listo, bueno, bienvenidos. Entonces ahora vamos a escuchar la enseñanza del día de hoy. ¿Sí? Hoy vamos a estar hablando como complemento de la clase anterior acerca de la vida ministerial de nuestros hijos, ¿no? Estuvimos hablando del llamado, estuvimos hablando del propósito, de la identidad. Hoy vamos a complementar, pero vamos a ir un poco más también a lo profundo, a la práctica de lo que significa la vida ministerial y el testimonio personal de nuestros hijos. Así que, entonces, por favor, usted prepare su libreta de apuntes, prepárese, por favor, para tomar notas. Si tiene preguntas y dudas en la enseñanza, por favor, apúntelas para que al final las haga y su clase pueda ser de provecho. Profe Oscar nos va a estar abriendo hoy la enseñanza. Profe Oscar, buenas noches. Somos todo oídos. Un saludo a todos. Muchas bendiciones. Entonces vamos a tener hoy nuestra primera parte de enseñanza acerca de este tema. Estamos en nuestro tema de gobierno y autoridad de gobierno, y el resultado de eso va a ser la vida de sus hijos en todos sus aspectos, ¿bien? Y dentro de esos aspectos, un aspecto muy importante es la vida ministerial. Entonces, vamos a hablar acerca de ello, ¿bien? ¿Cómo debemos bendecir a los hijos también para capacitarlos, para que ellos conozcan de Dios a través de sus propias decisiones de servicio, de experiencias, de su propio testimonio, de que aunque les enseñamos de Dios, ellos vean que Él también es su Dios, ¿bien? Que no solo es el Dios de sus padres, de su familia, de su colegio, de su homeschool, de su iglesia, sino es un Dios personal también para Él, con ¿sí? un motivo, y por eso le dio identidad, propósito, y también con la posibilidad de conocerle más a través de una vida ministerial. Entonces, en esta etapa, en la etapa de la juventud, ya es cuando los hijos empiezan a conocer de Dios por ellos mismos. No es que conozcan por primera vez de Dios, inclusive van a conocer de Dios por ellos mismos cosas que ya conocían porque ya se las enseñamos. Pero las van a escuchar de otra persona, las van a relacionar, van a razonar y decir, ah, sí, esto que me dijeron mis papás es verdad. Ah, pero lo van a construir en su propio
pensamiento, en su propio razonamiento. Lo van a llevar por sí mismos a su propia conciencia. Pero debemos estar preparando a nuestros hijos a lo largo de las anteriores etapas para que en la juventud puedan conocerle a Dios. Bien, debemos haberles enseñado de Dios, haberles explicado cuando han preguntado. Pero aquí ya en la juventud se va a ver eso que hemos sembrado en las anteriores etapas por ellos mismos. Por eso es que en algunas cosas, inclusive cuando se las hayamos enseñado, si ellos escuchan otra postura de este mismo asunto, puede ser que dejen de creer. Bien, ¿por qué? Porque nosotros les dimos una parte, pero en esta etapa él se va a formar sus conceptos. Si los hemos preparado bien en la verdad, pues tendrá herramientas para identificar esas mentiras que le digan. Bien, pero a veces también puede ser engañado, así sea cristiano y así le hayamos enseñado. Entonces es una etapa bien importante que los bendigamos, hagamos bendición para iniciarlos a ellos en una vida de fe pública. Bien, ¿y cómo empezamos a hacerlo? Entonces vamos a ver el inicio, pero este inicio no se hace en la juventud, se hace desde todas las etapas anteriores. Bien. Y ustedes lo van a ver que es posible. Lo que hace Dios es ir expandiendo lo que ya ha diseñado y ha sembrado para nuestros hijos. Eso es lo que Él hace. Pero nosotros somos parte importante allí en la identificación, en el acompañamiento y en la capacitación para que ellos puedan en la juventud empezarse a formar conceptos de Dios por ellos mismos. Entonces vamos a empezar con lo primero. Bien, entonces vamos a ir aquí, voy a compartir aquí pantalla. Bien, y vamos a, aquí voy a ampliar acá. Bien, vamos a ver algo sobre vida ministerial y lo primero es que tenemos que hablar acerca de los dones, ¿sí? Ya acá Frank compartió y estaba compartiendo acerca de la identidad y que su hija de una vez supo que también se iba a hablar de propósito y que ellos ya habían observado algo de los dones que Dios había dado a su hija. Efectivamente, es por ese lado. Por eso, tanto la sesión anterior como esta tienen una relación directa. Pero debemos entonces volver a, ¿sí?, a definir lo que son, ¿sí?, algunos conceptos para saber cómo empezar a enseñar a nuestros hijos para que los podamos bendecir y capacitarlos para que puedan conocer a Dios por sí mismos. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Dios dio dones a los hombres y Dios le dio dones a todos los seres humanos, no solo a los cristianos, y mínimo un don. Todo ser humano tiene un don que Dios le ha dado. Hay una lista de los dones que lo vamos a ver ahora, pero mínimo uno de ellos tiene cada ser humano. Pero los paganos tienen el don, mas no lo usan, porque no conocen a Dios. Más los cristianos tienen el don y lo deben usar en obediencia a la gran comisión y a la extensión del reino de Dios. ¿Qué son esos dones? Lo que Dios le ha dado a cada ser humano para conocerle a través del llamado que le hace. Dios quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos lleguen al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Bien. Y para eso los ha dotado con dones para que ellos puedan servirle y conocerle. No porque Dios necesite ningún servicio, porque Él es Dios, Él no necesita nada, sino que a través del servicio que nosotros hagamos en la extensión del reino, le conocemos más a Él. Entonces, dones es algo que Dios dio a todos los seres humanos. Ahora vamos a ver cuál es la lista y las citas bíblicas de aquellos dones. Talentos es lo que Dios ha dotado para la vida. Dios ha dotado diferentemente a las personas para la vida. No porque ame a unos más que a otros, porque todos somos iguales ante Él. Pero sí ha dado diversidad de
ventajas naturales que la gente tiene. Entonces, la dotación natural dada por Dios para la vida, para vivir, ¿bien? Es en lo que eres bueno sin entrenar, ¿sí? Naturalmente eres bueno en algo sin entrenar. De pronto tienes don para el fútbol, no entrenas fútbol, pero cada vez que te invitan a jugar, juegas muy bien. Eso es un talento, ¿sí? Tienes un talento para los idiomas. No necesitas mucho aprendizaje para empezar a comprender un idioma. Naturalmente, nuestros hijos también van a tener talentos. Los talentos son para la vida, ¿bien? Para vivir, para lo que Dios ha diseñado con ellos, ¿bien? Entonces esos son los talentos. Entonces ya vimos dones, talentos. Ahora, habilidades. Habilidades no es la dotación natural de Dios para, ¿sí?, la vida. Es en lo que eres bueno sin entrenar. No, perdón, con el entrenamiento. Yo puedo generar una habilidad. ¿Por qué? Porque soy, ¿sí?, no soy tan bueno, no tengo el talento, pero voy y me capacito y entreno correctamente. Eso es lo que es una habilidad. Yo puede ser que no tenga don para los idiomas y Dios quiere que estudie inglés, entonces pues estoy estudiando inglés y llevo 6 meses estudiando inglés. Pero llega a estudiar inglés alguien que sí tiene don para los idiomas y lleva 3 semanas y en esas 3 semanas ya sabe lo mismo que yo he logrado captar en 6 meses. ¿Por qué? Porque esa otra persona tiene talento, más yo no, pero yo puedo lograr esa habilidad, entrenándome, capacitándome correctamente. Eso es una habilidad. Logro ser hábil en algo como resultado de la capacitación y del entrenamiento porque no tengo esa ventaja natural dada como un talento. Bien, esas son las habilidades. Y por último están las destrezas. Bien, las destrezas es, ya cuando soy diestro en algo, es que he masterizado un conocimiento. Puede ser que yo logre esa destreza porque tengo el talento natural y además, ¿sí?, lo he profundizado, me he capacitado en ese talento, pero naturalmente pues logro la destreza mucho más rápido. Pero también puede ser que yo logre esa destreza sin tener el talento para ello, pero como resultado de adquirir la habilidad, ¿sí?, constantemente, hasta que yo ya conozco todo el tratado de ese conocimiento, lo masterizo y soy alguien diestro en ello, alguien que sabe dominar ese conocimiento, es alguien que tiene la experiencia de ese conocimiento. Bien, esto tienen nuestros hijos. Nuestros hijos naturalmente tienen dones y talentos. Bien, pero también nosotros a través de la educación los podemos capacitar para que generen habilidades y destrezas. Bien, entonces, en el caso de la vida ministerial, pues nos sirve tener un talento, nos sirve también estudiar, capacitarnos y generar una habilidad, inclusive lograr tener una destreza. Pero la base para la vida ministerial es el desarrollo de los dones que ya nos ha repartido. Mínimo cada ser humano tiene uno. Entonces vamos a ver algo acerca de los dones espirituales. Bien, esos dones espirituales están acá, son 19, aquí están las citas bíblicas, los encontramos en Primera los Corintios, en Romanos y en Efesios. Bien, los vamos a ver uno por uno. Bueno, no, uno por uno no, pasaje por pasaje. Bien, en algunas de estas citas se repiten los dones. Por ejemplo, en Primera los Corintios 12, del 1 al 10, hay 9 dones, ¿sí?, espirituales. El número 6 es profecía. Bien. Pero en Primera los Corintios 12, 28, de nuevo está profecía. Bien. Pero si ustedes ven, ahí no tiene paréntesis como si fuera uno más, porque ya lo contamos en la primera cita. Bien. Entonces se repiten algunos, otros no. Cuando hacemos las cuentas, son 19 dones como tal. Bien. Que están en lista. También
aunque la palabra nos llama a ser hospitalarios con los hermanos, ¿sí? A hospedar a los hermanos, a recibir a los obreros que vienen, y eso es un mandato para los cristianos. En algunos estudios ustedes van a encontrar hospitalidad como don, pero no está en las listas de dones, ¿sí? Está en el Nuevo Testamento, que es algo que debemos hacer, entonces en algunos lo consideran don o no. Y otro don que está es el don de continencia para aquellos a los cuales Dios les dio ese don para que sean solteros y no sean casados, ¿bien? Entonces eso es lo que hablamos de dones, pero en el caso de los dones espirituales que son dados a través del Espíritu Santo, entonces yo puedo recibir esos dones, ¿sí? Y mínimo uno de ellos Dios me dio. Además, yo puede ser que no tenga un don de ellos, pero puedo pedirlo y Dios me lo dará. ¿Bien? Dios me lo dará, sí, de acuerdo a que tenga que ver con el llamado que me está haciendo. Bien, entonces tenemos 19 dones. Vamos a ir mirándolos uno por uno. ¿Qué deben hacer entonces los padres con el tema de los dones? Los padres lo que tienen que hacer es, de la lista, descartar fácilmente lo que su hijo no tiene. ¿Sí? No, mi hijo sí no tiene profecía, mi hijo no le gustan las misiones, entonces eso no va a ser apóstol, ¿sí? No, mi hijo eso no enseña a nadie, eso no es maestro, ¿sí? No escucha, no, entonces no tiene exhortación, ¿sí? No, no le gusta presidir, mejor le gusta estar detrás no quiere ser el líder. Entonces no tiene que presidir, ¿bien? Así. Entonces, no predica el evangelio, no es evangelista, no ha sido llamado a eso. Entonces, aunque los dones tienen que ver con labores del cristiano, ¿sí? Y Dios puede usar a cada persona y a cualquier persona, ¿sí? ¿Sí? La administración de cualquiera de estos dones, ¿sí? Es decir, yo como cristiano tengo que evangelizar, no porque no tenga el don de evangelista, entonces no debo evangelizar. Lo que sucede es que el que tiene don de evangelista va a servir a Dios y va a tener un llamado ¿sí? En la evangelización. Bien, bien, entonces todo esto son estos dones. Vamos a verlos uno por uno. Usted tiene que descartar los que no, anotar los que sí, y los que no sabe, ¿sí? Como que a veces sí, como que a veces no, tenerlos ahí como en remojo, como en guardaditos en el cajón, pero a la mano, para ver cómo a través de la juventud, ¿sí? Usted puede estar viendo si hay uno de estos dones que empieza a aflorar y poder bendecir a los hijos en esta idea. Entonces veamos los primeros 9 que están en 1 Corintios 12, 1 al 10. Acá estamos teniendo un listado en orden de número, ¿sí? Que existen en las listas. No es que estos sean los primeros que Dios repartió. No, porque pues, los que están en Romanos están antes de Corintios en el orden bíblico, ¿sí? Pero ese orden bíblico básicamente allí lo tenemos por tamaño de las cartas que hizo Pablo. Entonces, básicamente acá lo hemos tomado desde la lista más grande a la lista más pequeña. Bien. Entonces tenemos palabra de sabiduría. Usted debe saber si su hijo tiene respuestas sabias, ¿sí? Si Dios, ¿sí? Y los conceptos de Dios son algo importante y base para su pensamiento. ¿Bien? Palabra de sabiduría, si habla de esa forma. Palabra de ciencia, si tiene un pensamiento acerca de los conocimientos, conoce de diferentes cosas, ¿bien? Se interesa por la rigurosidad de un tema, y lo profesa, lo habla, ¿bien? Entonces puede tener palabra de ciencia. Fe, todos tenemos que tener fe, ¿bien? Pero el don de fe implica que a veces cuando otros dudan, esa persona tiene fe, ¿bien? Sanidades, todos podremos orar por la sanidad de los enfermos, ¿sí? Pero a algunos los ha llamado a ese ministerio, les ha dado don de sanidades para que ellos entonces puedan orar y también la gente pueda ser sana. No quiere decir que el único que tiene el don de sanidades es el que sana porque hace la obra del Espíritu Santo y no nosotros, sino esa persona está siendo llamada
a una vida ministerial a través del ministerio de la sanación y las sanidades. Milagros. Son milagros, ¿sí? No es que usted esté haciendo milagro y bueno, noche de milagros a las 6, viernes 6 de la tarde, y entonces usted ya sabe que el viernes a las 6 de la tarde es Dios de los milagros, ¿sí? ¿Sí? Los milagros solo se hacen como testimonio y señales cuando es necesario. Cuando Dios considera que sea necesario. ¿Sí? Pero, aunque yo puedo tener la fe para que haya la administración de un milagro y Dios, a través de ello, el Espíritu Santo obre el milagro, hay personas que han sido llamadas también a una vida ministerial acerca de los milagros. No van a tener tanto trabajo porque eso no hay milagros todos los días, pero sí, van a tener una vida en ello. Bien. Profecía. Entonces, note que son dones dados espiritualmente por el Espíritu Santo, ¿sí? Por Dios a través del Espíritu Santo, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿sí? Son dados cuando creemos en Cristo, ¿bien? Pero en el Antiguo Testamento, Cristo era la esperanza, no había venido. Y tenemos la profecía, que es el ministerio de profetizar, ¿sí? Los tiempos futuros en, ¿sí? La interpretación de la ley y la esperanza del Mesías. Pero como el Mesías ya llegó, entonces en el Nuevo Testamento tenemos instrucciones específicas de lo que es el ministerio de profecía, que ya no es como en el Antiguo Testamento, sino que la palabra de Dios nos habla de que el ministerio de profecía es para la edificación, ¿sí? De el cuerpo de Cristo, ¿sí? Para la exhortación unos a otros, ¿sí? Y para la exhortación también y la edificación a la iglesia. ¿Bien? Entonces, puede tener ese don. Discernimiento de espíritus es tener discernimiento, tener identificación del mundo espiritual que no vemos, ¿sí? Eso no quiere decir que sean las únicas personas que hagan guerra espiritual o que hagan liberación, ¿sí? Pero sí pueden estar en esa vida ministerial llamados para ello. Lenguas, ¿sí? Diferentes géneros de lenguas. Bien, Dios espiritualmente también puede dar, ¿sí? Un género de lenguas, pero esas lenguas, ¿sí? Son es un don para dar un mensaje a la iglesia, ¿sí? O al individuo. Cuando es al individuo, es en privado, ¿sí? Y cuando es a la iglesia, es en público. Pero si no hay nadie que tenga don de interpretación de lenguas en ese momento, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo pues no va a, ¿sí? Revelar allí ese uso de ese don de lenguas, porque pues se requiere interpretarlas, que es otro don que tiene. Alguien puede tener lenguas, pero no puede tener interpretación. Alguien puede tener interpretación, pero no puede tener el don de lenguas, ¿sí? Puede ser que no lo tenga. Bien, bien, estos son con sus hijos. Tenemos acá 1 Corintios 12:28, tenemos 4 nuevos, ¿sí? Que son apóstol, básicamente es alguien que está a tiempo completo, ¿sí? Haciendo la obra de la gran comisión, que es lo que conocemos como misionero, apóstol o misionero. Apóstol no es alguien que tiene gobierno sobre los pastores, esa no es la idea bíblica. Apóstol es aquel que no tiene lugar postal, ¿sí? Por eso se llama apóstol, ¿sí? Y entonces está en diferentes lugares yendo a hacer la extensión del reino a través de la gran comisión, misioneros. Bien, el otro que tenemos acá es maestro, bien, profeta ya lo habíamos explicado, entonces ya está nombrado nuevamente, pero vamos con maestro, aquel que enseña el conocimiento de Dios, ¿sí? Enseña acerca del discipulado de los creyentes. Obviamente, enseñar el evangelio es parte de la enseñanza, pero el que enseña el evangelio es un evangelista, el que tiene ese don para ello. Maestro, entonces, tiene que ver más con el discipulado de los creyentes. Bien. Y tenemos servicio, ayuda, servicio. Es un don. Hay personas que, ¿sí? Son llamadas al servicio en todas las diferentes áreas y en todas las instancias de una autoridad. Bien. Usted puede saber si alguien tiene don de servicio porque alguien naturalmente recoge las sillas en la reunión de la iglesia, ¿sí? Naturalmente.
está preocupado por recoger las sillas, ¿sí? Esos dones de servicio. Bien, y podemos servir en muchas, muchas formas. Bien, administrar, bien, y esta parte de administración tiene que ver con logística, tiene que ver con organización, bien. Entonces hay gente que tiene buena logística, hay otros con los mismos recursos, con los mismos equipos, que las cosas no le salen en tanto orden porque no tiene tan buena labor administrativa o logística. En Romanos, entonces tenemos el de exhortación, ¿sí? Que tiene que ver con volver a la fe a alguien creyente. ¿Sí? Básicamente escuchar y volver a la fe a través de los consejos, a través de la exposición de la palabra. Bien, varias personas tienen exhortación y hacen su vida ministerial a través de los ministerios de consejería. Bien, el don de dar, todos tenemos que dar. Tenemos unas obligaciones financieras, económicas, como individuos, ¿sí? Y entre esas está dar. Pero aunque todos debemos dar como cristianos, hay algunos que su vida ministerial tiene que ver con el dar, ¿sí? No solo son ricos, ¿sí? Sino que tiene que ver con el dar. Esa es su labor de extensión al reino. Bien, entonces repartir, dar. Bien, es otra. Presidir. Bien, entonces ser líder, presidir, no es el único que manda, sino hace parte de un equipo, ¿sí? Pero se esfuerza por el orden en una dirección, en un gobierno corporativo. Bien. Y misericordia. Bien. Ayudar al que está sufriendo, ¿sí? Tener misericordia a aquellas personas, bien, a aquellos inclusive que no se lo merecen, bien, y Dios entonces llama a algunos a tener vida ministerial en ello. Todos tenemos que tener acciones de misericordia, pero hay algunos que van a tener vida ministerial en ello. Es uno de los dones que más Dios ha repartido. Bien. Y en Efesios, entonces tenemos dos más: evangelista, ¿sí? Aquel que predica el evangelio, ¿sí? Que está preocupado en su labor ministerial por el alcance de los paganos, y pastor, aquel que cuida a los creyentes y los está cuidando y alimentando. Bien, los está visitando, está estando con ellos y los está pastoreando. Bien, bien, esto es los dones. Yo ya les había mandado al grupo la listica de los dones, pero se las voy a enviar nuevamente. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? ¿Sí? Estar, ¿sí? Pendientes de cómo nuestros hijos han sido ya dotados por Dios para, ¿sí? Empezar a, en la juventud, capacitarlos, ¿bien? Y, ¿sí? Y empezarlos a que ellos tengan oportunidades para practicar ello. En la segunda enseñanza vamos a ver algo más práctico acerca de esto. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a nuestro tiempo, ¿sí? De padres, de padres de acuerdo, ¿sí? Recordemos que están ustedes solos, vamos a tener unos 3 minutitos, 4 minutitos para esto, ¿sí? Micrófono cerrado, cámara abierta.
Bien, entonces ya vamos a ir volviendo. Es bueno que ustedes hablen. Yo sé que en este tiempo pues no van a poder desarrollar todo lo que quisieran, pero sí pueden hablar y comprometerse de pronto a hacer un trabajo intencional en esto que vimos allí. Bien, bien, entonces vamos a tener un tiempito pequeño de receso. Vamos a tener unos 3 minutitos para que ustedes puedan ir a donde sus hijos o comer algo, ¿sí? Tenemos unos 3 minuticos, ¿sí? Para que volvamos y volvemos con la segunda parte, ya un poco más práctica, de cómo podemos empezar a bendecir a nuestros hijos hacia una fe pública. Entonces vamos a reiniciar y Pablo nos va a enseñar esta segunda parte acerca de aplicaciones sobre esto. Bien, entonces bienvenido Pablo, ¿sí? Gracias, Oscar, muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar leyendo y que todos me acompañaran en un texto bíblico. 53, muy bien. Primera de Crónicas 28, por favor. Quiero leer rápidamente. A ver. Dice, si ya lo tienen, por favor, me acompañen en la lectura. Dice, Salomón sucede a David. Quiero leer este texto rápidamente. Dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Estaba todo el pueblo reunido. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre mis hijos ha escogido Jehová, porque tengo muchos hijos, a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos, mis decretos, como en este día. ¿Sí? Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Bueno, luego aquí dice todo lo que él le ha dado, ¿sí? Lo que David le ha dejado listo a su hijo, ¿sí? Pero quiero pasar al versículo 20. Nuevamente, David le habla a su hijo. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra
para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas sus órdenes. ¿Qué título le daríamos a esto que estaba aconteciendo allí en el tiempo del rey David y en la sucesión a su hijo Salomón? ¿Qué nombre le daríamos? Una persona que me diga qué nombre le daría a esto. Legado. Ajá. Legado. Bien, chévere. Yo también pensé un nombre. El nombre que yo pensé para esta escena es preparando a mi hijo antes de morir, antes de morirme. Preparando a mi hijo antes de morirme. Ya David sabía que su tiempo estaba pasando y ahora Dios le estaba exhortando para que preparara a su hijo como su sucesor y que se encargara de dejar todo listo para que el propósito de su hijo Salomón se cumpliera, ¿sí? Y David, humildemente, pues él tenía el corazón conforme al corazón de Dios, no reclamó, no peleó, Señor, pero ¿qué pasó si yo era el que quería construirte el templo? No, ¿sí? Sino que él acepta y él reconoce que el tiempo suyo tiene un final y que la prolongación de su reinado estaba en su hijo Salomón. Asimismo, nosotros, de alguna manera, esto a veces es difícil de nosotros aceptarlo, pero muchas de las promesas que Dios nos hace a nosotros se cumplen o se van a cumplir en nuestros hijos. Y a veces nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta entender eso. Pero así como dice una canción popular que suena en Colombia, ¿no? Deprisa como el viento van pasando, y hay una parte de la canción que dice que nuestros hijos son la prolongación de la existencia, ¿sí? Eso es real. Muchas de las cosas, de los sueños que nosotros no podemos cumplir, se cumplen en nuestros hijos. Entonces David aquí se encarga, uno, de preparar, de dejarle a su hijo lo que físicamente necesita, pero también lo exhorta y lo anima a él para que él se sienta seguro, se sienta investido de autoridad y de poder para hacer lo que él va a hacer. Y además David lo está haciendo públicamente, ¿sí? Salomón tenía más o menos la edad de la pubertad. Quiere decir que a esa edad ya él estaba listo para comenzar a desarrollar un testimonio propio, ¿sí? Y empezar a dar evidencias de su propia fe. Creyendo y haciendo, David le dice, manos a la obra. Es hora de que tú empieces a trabajar, de que empieces a desarrollar tu vida ministerial, ¿sí? Ya ellos lo pueden hacer a esta edad, a la edad de la pubertad, cuando nuestros hijos tienen más o menos entre 12 y 16 años, ya nosotros tenemos que comenzar a soltarlos ministerialmente. Un componente clave para lanzar a nuestros hijos a una vida adulta en bendición es el desapego, ¿sí? El desapego emocional, el desapego físico y el desapego espiritual. ¿Desapego de quién? De nuestros hijos hacia nosotros y de nosotros hacia nuestros hijos. Tenemos generaciones de cristianos que tienen 20, 25, 30, 40 años y todavía necesitan, o más bien, todavía su valor, su identidad está definida por lo que los padres dicen, por lo que los padres hacen. Tienen una dependencia, una codependencia emocional de sus padres. Y entonces son niños grandes, ¿sí? O adultos niños, que no pueden tomar decisiones solos, que no saben quiénes son, que no saben para dónde van, no les salen, emprenden proyectos y nada les funciona, creen que no nacieron para empresa, para tomar riesgos, para un ministerio, porque todavía ellos siguen siendo niños emocionales que necesitan como de un papá que les esté haciendo o diciendo qué hacer, ¿sí? Entonces, a esa edad de la pubertad, a esa edad más o menos, para el tiempo que está planeado la ceremonia de bendición, es el tiempo para que nosotros comencemos a soltarlos y a animarlos a ellos a que nos suelten, ¿sí? Es un grave error
los padres que sobreprotegen a sus hijos y que no los sueltan, ¿sí? Soltar a nuestros hijos también significa lanzarlos hacia su propósito, hacia su vida ministerial y también salvarle la vida. Un ejemplo de esto es Jocabed, la madre de Moisés, cuando su hijo era un bebé. Si bien el contexto es diferente, pero solamente quiero compartir esto para que vean ustedes que soltar es bueno. ¿Sí? Su hijo no estaba en la edad de la pubertad, Moisés, pero tenía una edad temprana, era un bebé, y el faraón había mandado a matar a todos los bebés, ¿sí? Y entonces Jocabed, seguramente guiada por el Señor, decide poner a su hijo en una canasta y para salvarlo, lo suelta en las aguas del Nilo. Es muy difícil que una mamá tome esa decisión de soltar a su hijo de meses, incluso hasta de días, y dejarlo a la deriva en un río donde había cocodrilos, aguas peligrosas y otros peligros, pero ella decide soltarlo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si ella no lo suelta? Seguramente hubiera muerto Moisés y no se cumple el propósito a través de Moisés. Dios cumple su propósito sí o sí, pero a través de Moisés tal vez no. Sin embargo, ella obedece y por fe lo suelta. Ahora, ella no lo soltó definitivamente de su vida. Ella lo mantenía en fe, ella lo soltó fue en las manos de Dios. Ella lo soltó a la dependencia de Dios. Cuando nosotros hablamos de soltar a nuestros hijos, no quiere decir que nos desentendamos de ellos, que ahora ellos son completamente responsables, no. A esta de ellos comienzan el desapego y comienzan a experimentar lo que es la vida ministerial propia, la fe pública, ¿sí? Pero solamente cuando tengan de 20 años para arriba es que ahora van a asumir toda la responsabilidad. Este tiempo es para entrenarlos. Entonces, David públicamente lanza a su hijo porque este es mi hijo y aquí donde lo ven es joven, pero él va a hacer esto y yo me voy a encargar de dejarle todo preparado y ustedes también lo van a ayudar. Y él lo inviste de autoridad, lo lanza a una vida adulta con propósito. Y además de eso, entonces lo anima, le dice, esfuérzate, sé valiente. Le inyecta lo más importante que nuestros hijos necesitan recibir de parte de nosotros, ¿sí? Y es la bendición, la unción de un padre diciéndole, Dios te va a ayudar, Dios te va a respaldar, Dios te va a proveer, solamente esfuérzate, sé valiente, guarda los mandamientos, mantente en el camino del Señor. Porque por más que nuestros hijos tengan un llamado, tengan un propósito, tengan dones, si ellos todo esto no lo canalizan a través de la fe y a través de la obediencia a Dios, entonces todos sus dones, por más hermosos, más bellos que sean, se van a volver aflicción de espíritu para ellos y vanidad. Va a alimentar su vanagloria solamente y se va a volver un despropósito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros a esta edad comenzamos a animarlos, a lanzarlos a una fe pública? Bueno, podemos empezar, por ejemplo, con los tiempos del culto, ¿sí? Ya a esta edad, en la edad de los 12, entre 12 y 16 años más o menos, ya nuestros hijos deben participar del culto en la congregación, ¿sí? Ya ellos deben comenzar a entender, porque nosotros se los hemos enseñado, la importancia de la congregación, la importancia de escuchar un sermón, una prédica, de tomar sus propias notas, de hacer sus propias reflexiones y sus propias aplicaciones de lo que están escuchando en un púlpito, en una enseñanza, en una célula, qué sé yo, donde quiera que se abra una Biblia para predicar la palabra de Dios, que ellos ya manifiesten un respeto, una reverencia y sepan que Dios va a hablar, ¿sí? Donde quiera que se abra una Biblia, que ellos ya sepan que Dios va a hablar y que como Dios va a hablar, todos sus sentidos deben estar puestos de tal manera que puedan comprender lo que Dios les va a hablar, ¿sí? Ya han venido por el grupo de los párvulos, los Isaías, los David, todos los nombres que se les ponen en los grupos de niños en la iglesia, incluso hasta pueden haber pasado por preadolescentes, qué sé yo. Pero nosotros, para una vida de bendición en su vida adulta, no recomendamos que cuando lleguen a esa edad de la pubertad, ellos sigan siendo parte de grupos
de grupos segregados del culto principal de la iglesia. Lo que nosotros animamos a los padres es que desde ya empiecen a involucrar a sus hijos a participar del culto principal. Sí, ya para esta edad ellos tienen que empezar a manifestar su autogobierno. Todo lo que les hemos enseñado en casa del carácter cristiano, ahora se tiene que manifestar a través del dominio propio, sentado en una silla, por una hora y media, escuchando la palabra sin distracción, sin interrumpir a otros, sin tener audífonos, escuchando otra cosa, sin un celular chateando, whatsappeando, qué sé yo, sin mirar otros textos, sino sentado participando del culto. ¿Sí? Entonces, en el culto, que él ya pueda sentir que necesita adorar al Señor, que él ya necesita alabar a Dios, que él ya necesita también, si es necesario, cuando en la prédica así se mencione, tomar sus propios tiempos de oración por lo que Dios le está hablando en ese momento. Empezamos a despegarlo también porque ya no, más bien él necesita ahora empezar a experimentar a Dios personalmente, no al Dios de sus padres. Entonces, desapego, lo vamos soltando. Comenzamos con el culto y comenzamos también en el mismo servicio de la congregación. Él también puede participar, de recoger las sillas, de lavar un baño, de alistar, si quiere puede involucrarse en algún servicio ministerial de la congregación, no porque tenga que hacerlo, sino porque a él le nazca y eso es bueno. ¿Sí? A esta edad es también donde nosotros los padres debemos animar a nuestros hijos a tomar la decisión de bautizarse. ¿Sí? A esa edad él ya es consciente, a esa edad ya él debe saber la importancia del bautismo en aguas, de que es una manifestación pública de su fe, de que hace parte también de la vida cristiana y del inicio del nacer de nuevo, de la vida ministerial, y entonces enseñarle a nuestros hijos a optar por el bautismo, ¿sí? Que él tenga la convicción de fe del bautismo, no que tome la decisión fruto de un curso o porque todos los demás compañeritos también dijeron, ay, yo me voy a bautizar, ay, bauticémonos todos al tiempo, y lo hacen más como por una moda o porque todos estén de acuerdo, sino porque realmente él tenga convicción de bautismo, ¿sí? A esa edad también, entonces, es bueno que nuestros hijos comiencen, si es posible, por ejemplo, a hacer un pequeño viaje misionero a corto plazo, una semanita, un fin de semana. Ya no van con nosotros, sino que pueden ir con el grupo de misiones de la congregación o pueden ir con algún grupo de misioneros, como por ejemplo Juventud con una Misión o cualquier otra plataforma de misiones. ¿Sí? O ustedes mismos pueden organizar un viaje misionero para ellos y entonces va. Recuerdo que nuestra hija Emily hizo su primer viaje misionero a los 10 años sin nosotros, se fue un mes y se fue al Perú sin nosotros, fue una decisión muy difícil para nosotros, pero al final el Señor nos dio paz, nos confirmó, nos animó, y ella lo hizo a los 10 años porque, bueno, nuestra hija Emily, de por sí las mujeres maduran más rápido, ¿sí? Y nuestra hija Emily ha madurado muy rápido y ella ya a esa edad nosotros veíamos que estaba lista y preparada y además Dios la estaba llamando. Así que ella fue y fue de gran bendición para su fe, para experimentar a Dios de una manera personal, porque ellos necesitan experimentar ahora a Dios como su proveedor, como su sustento. Necesitan experimentar a Dios como el Dios que les perdona, que les ayuda, que les habla y que les empieza a dirigir en un camino. Sí, hija, nos gustaría que participaras de un viaje misionero. ¿Qué tal si ahora si le preguntas a Dios a dónde o cómo quiere Dios que tú vayas a un viaje misionero? Y que ore y escuche a Dios. Wow, papá, no sé por qué, pero Dios me habló de ir a la tribu de los Kogi en La Guajira, o a esa comunidad, o no, a los orfanatos de cierta ciudad. Ah, qué bueno que escuchaste la voz de Dios. Eso es fe pública, eso es un testimonio propio, ¿sí? Ellos también empiezan a rendir cuentas a Dios,
ya nosotros los exhortamos por alguna falta, por algún pecado, pero también los direccionamos a que le pidan perdón a Dios y se pongan a cuentas con ellos, ¿sí? Entonces, todo esto hace parte de que ellos tengan su propio testimonio y del desapego. Entonces, el desapego es espiritual, también es físico. Ya nosotros comenzamos también a enviarlos, por ejemplo, a hacer ciertas diligencias, ¿sí? Con mucha precaución, por ejemplo, que aprendan a ir a poner una tarjeta en un cajero electrónico, a hacer una diligencia en un banco, ir a poner una encomienda en una empresa de encomiendas. Todo eso le va preparando a él y lo va soltando y él va entendiendo que puede hacerlo, que Dios lo respalda y que sus padres también están con él. Se van a equivocar un poco, todavía van a tener un poco de dependencia. Van a preguntar, papá, pero ¿y si lo hago mal? Y si no me sale, papi, acompáñame. Pero ahí está nuestra tarea, decirle, tranquilo, hijo, tú puedes, yo estoy contigo. Aquí están todas las instrucciones de lo que tienes que hacer, pero dale, yo te acompaño, pero tú lo vas a hacer. ¿Sí? Entonces le enseñamos, también se están preparando en el liderazgo en casa, a preparar alimentos, a aprender a hacer ciertos aseos, oficios que antes no hacían. Si son hombres, los llevamos también al trabajo, a que vean cómo se fabrica el trabajo que tú hagas. Si tú eres un ornamentador, llévalo y muéstrale cómo funciona la soldadora. Si tú eres un administrador, tú llévalo y muéstrale qué es lo que tú haces allá en la oficina. Si eres médico, llévalo también y que él vea cómo tú trabajas para que él vaya teniendo una connotación más íntegra de lo que es el servicio ministerial, ¿sí? Entonces, los vamos preparando y así como David, confiamos en Dios y confiamos por fe de que si nosotros hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, bendiciéndolos y lanzándolos a la vida adulta, Dios va a hacer todo lo demás, ¿sí? Y hasta donde nosotros podemos, los acompañamos. Entonces, emocionalmente también tenemos que soltarlo. Ya no son nuestros bebés, ya no son nuestras princesitas. No, ellos ya necesitan empezar a asumir un liderazgo de independencia, no que ya van a ser independientes, pero deben empezar a asumirlo, porque es la preparación para la vida adulta. Entonces también ya nosotros dejamos resolver algunos problemas que antes nosotros se los resolvíamos. Por ejemplo, de algún tipo relacional, con un primo, con un amigo. Bueno, ¿cómo haría? Hijo, ¿tú qué crees que debemos hacer o qué crees que puedes hacer para solucionar este conflicto con tu primo? O bueno, hija, ¿tú qué puedes hacer? Ves que este chico te está cortejando, te mandó una notica, te picó el ojo, qué sé yo, o te mandó saludos con esta. ¿Tú qué crees que debes hacer delante del Señor? Y empezamos a darles a ellos la oportunidad de que ellos planteen soluciones a esos contextos. Y si se equivocan, no importa, les enseñamos otra vez la manera correcta. Si no se equivocan, gloria a Dios. El Espíritu Santo les ha dado convicción y les ha dado temor para que ellos sean sabios en sus decisiones. Entonces, ya el testimonio de ellos empieza a ser un testimonio personal y si bien todavía nosotros somos responsables delante de Dios por ellos, entonces podemos nosotros también en esta edad palpar qué tan buen trabajo hemos hecho en su vida de infancia, de niñez, ¿sí? Y podemos ver si hay alguna debilidad en su carácter que tengamos que reforzar en esta edad de la pubertad para que cuando ya lleguen a su vida adulta, Dios quiera que lo hayamos podido trabajar y ellos puedan dar un buen fruto. Si tienen una debilidad, qué sé yo, con la obediencia, con la mayordomía, si tienen una debilidad con la honra, entonces trabajarle fuerte en esta edad, específicamente a esas debilidades, ¿sí? Exhortándoles como David, diciéndole, mira hijo, eso que tú estás haciendo te va a llevar, te va a meter en problemas en tu vida adulta si no lo solucionas ahorita. Sí, yo ya empiezo a soltarlo diciéndole, tú vas a ser responsable delante de Dios. Y si tú no solucionas esto ahorita, te vas a meter en problemas, vas a sufrir en tu vida adulta. Si no eres ordenada, si no eres buena mayordoma, si no honras la autoridad, si no eres generosa,
entonces vas a tener conflicto con las demás personas, con los hermanos, con los compañeros de trabajo, o con tu esposo o con tu esposa. Entonces lo vamos haciendo de alguna manera consciente de la responsabilidad que tiene que empezar a trabajar para su vida adulta, ¿sí? Entonces, componente específico para el entrenamiento de ceremonia de bendición, el desapego. Desapego del padre y desapego de la madre. Mamás, ustedes, las mujeres, ¿cuál es su rol de bendición en este tiempo? El desapego. Que ustedes logren cortar ese ombligo, cortar ese cordón umbilical emocional con sus hijos y lo entreguen ahora en esta edad de la pubertad, entreguen a su hijo confiadamente a la bendición del Padre, a la bendición de los hombres, tanto el hombre padre dirigiendo al hijo hombre o a la hija mujer. Y la mujer, la esposa, no es que desaparezca, sino que se cumple un principio bíblico. En esta edad, la esposita se hace a un lado y afirma y reconfirma el rol del varón, diciéndole, confío en ti y sé que tú vas a hacer un buen trabajo, afirmando la identidad y el propósito de nuestro hijo en esta edad. Así que yo te lo entrego, me desapego, voy a estar ahí para escuchar, para guiar, para resolver también, para aportar también, pero entiendo que Dios quiere que seas tú quien ahora asuma este rol de padre que bendice. Y es muy importante que la mujer tenga la humildad de hacerlo, porque si no lo hace, entonces ella va a sufrir y su hijo va a sufrir en la vida adulta, ¿sí? Porque van a estar lidiando toda la vida con adultos niños, mujeres adultas niñas que no han soltado su lecho materno. Y entonces cuando se casen, les va a costar dejar la casa de su padre y de su madre. Entonces, simbólicamente en la ceremonia de bendición, también tenemos un tiempo especial para eso, para que públicamente la madre tome ese lugar y en confianza decida entregar a sus hijos a su esposo o a la persona que le vaya a dar también la mentoría y la bendición pública ese día. Bueno, esto es, tenemos un tiempo de padres de acuerdo, ¿verdad? Entonces, en este tiempo de padres de acuerdo, ustedes hablen al respecto, hablen de eso, si usted está solo o está solita allí, ore con el Señor. Vamos a empezar, por ejemplo, a Jimena, las personas que estén solitas, la hermana Patricia creo que también está solita, Benielis creo que también. Vamos a empezar a preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo es que vamos a suplir también esta parte de la bendición para mi hijo? Si no está su padre, si no está el varón, Señor, ¿cómo tú vas a proveer para eso? Vamos a empezar a preguntarle al Señor al respecto y vamos a hablar de esto de soltarlos físicamente, espiritualmente, emocionalmente, para que ellos empiecen a vivir una fe pública y un testimonio personal delante del Señor. ¿Está bien? Entonces tomémonos ahí 5 minuticos hablando entre ustedes, orando al Señor y pidiendo sabiduría. Para los grupos que están en Betel con el pastor Héctor, tomen allí también su tiempo, aunque no los tenemos a todos en cámara, pero hagan ese tiempito allí entre ustedes, no lo hagan en grupos, sino solamente allí, las parejas que están. Si no tienen todavía hijos en esta edad de la pubertad, de todas maneras, háblenlo, reflexionenlo, porque es una bendición que entre más temprano ustedes empiecen a conocer y a ser conscientes de esos principios, lo puedan trabajar para cuando llegue el momento.
Muy bien, hermanos. Bueno, recuerden que este tiempo se llama Padres de Acuerdo. Es para que ustedes puedan allí reflexionar, puedan ustedes ponerse de acuerdo, ¿sí? Oye, ¿estás tú de acuerdo con que mi hijo a esta edad ya lo comencemos a empoderar, de que lo soltemos a este servicio? No, es que no sé si sí, yo la verdad, ay no, a mí me da como un poco de inseguridad soltar a mi hijo. Entonces, ¿qué hacemos? Oremos para que el Señor nos dé la paz y puedan estar de acuerdo, ¿sí? Porque si los padres no están de acuerdo en lo que el Señor quiere hacer con tu hijo desde este tiempo, entonces tu hijo no lo va a hacer, porque Dios respeta la investidura de autoridad que ha dado a ustedes sobre sus hijos, ¿sí? Y después lo va a hacer, tal vez Dios nuevamente tome a su hijo, ¿sí? Pero tal vez tu hijo lo va a pasar mal, como en el caso de José, ¿sí? Que Jacob estaba haciendo una tarea de paternidad un poco a un extremo con José, lo estaba consintiendo demasiado, lo estaba exaltando por encima de los demás, y tenía José dones muy bonitos, muy especiales, ¿no? A través de sus sueños, pero Dios tuvo que alejarlo de esa paternidad, porque seguramente Jacob lo iba a seguir haciendo mal y su hijo no iba a cumplir, o sus dones se iban a perder, se iban a distorsionar o se iba a volver un despropósito. Y como Jacob no lo estaba haciendo bien, ni sus hermanos, entonces Dios lo hizo, pero lo hizo de una manera en la que José tuvo que pasar pruebas y sufrir. Así que por eso es importante que ustedes estén de acuerdo en cada una de las decisiones para ese entrenamiento. Muy bien, vamos a ir al grupo pequeño ahora, donde vamos a compartir un poquito más sobre este tema. Por favor, acepten la invitación. Y tenemos unas preguntas sobre las que vamos a hablar. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que vamos a tocar ahí en los grupos pequeños? ¿Sí? Primero, que ustedes podamos compartir un poquito respecto de los dones espirituales que ya conocen de sus hijos. ¿Sí? Ustedes los mencionen. Y segundo, responder esta pregunta. ¿Cómo te sientes espiritual y emocionalmente para comenzar el proceso de soltar a tu hijo a una vida de fe pública por él mismo? Si es que ya tienes hijos en esta edad. Si tus hijos todavía no están en esta edad, puedes responderle de la siguiente manera. ¿Crees tú que es importante prepararte para que cuando llegue este momento, tú puedas soltar a tu hijo para una vida de fe pública por él mismo? ¿Crees que es importante? Entonces, con estas dos premisas, vamos a ir a los grupos pequeños. Acepte, por favor, la invitación. Y listo. Permítanme un segundo. Listo. Acepte la invitación, por favor. Hola, hola Julián y Ángela, Frank, Gerald, Stephanie, Jimena y Benielis. Bueno, entonces, ¿quién quiere comenzar hablando al respecto? Ya sea respondiendo la pregunta, hablando de los dones, ¿cómo les pareció hoy la enseñanza? Pues, a nosotros, ahorita mientras estaba hablando Oscar René, pues hicimos como una tablita y rápido. Solo volvimos nosotros. Están volviendo los otros también.
¿Te quedaron? Ah, ya están llegando. Algo pasó ahí, algo pasó y como que yo me vine adelante. Ya están llegando. ¿Listo, profe? Creo que ya estamos. Tu micrófono está cerrado. Ok, bien, muchas gracias. Vamos a pasar entonces ahora a nuestra aplicación práctica. Pablo les va a hacer una explicación de esta aplicación práctica. Vamos a requerir un poquito más de tiempo porque esto es una aplicación práctica muy especial, ¿sí? Entonces requerimos entenderla bien porque vamos a empezar a bendecir a nuestros hijos en esta área espiritual. Bien, entonces voy a compartirles acá pantalla con la aplicación práctica para la próxima semana. Bueno, entonces, esta semana es una semana bien especial porque la aplicación práctica tiene que ver justamente con la bendición que Dios quiere impartir a sus hijos a través de ustedes y en este inicio, en este comienzo de su vida ministerial y de su fe pública. Entonces, primero, se van a reunir ustedes como cónyuges, ¿sí? Si están los dos, y van a estudiar las citas bíblicas donde se encuentran los dones espirituales. Los van a estudiar, van a analizarlos, van a hacer listas. Pueden poner allí los nombres de sus hijos donde crean que encajan con uno de los dones, ¿sí? Y basado en eso, entonces ustedes hacen la lista y afirman a sus hijos en esa lista. No tienen que estar ellos presentes, sino primero ustedes dos oran por esos dones que sus hijos tienen y luego los pueden a ellos bendecir. ¿Pero en qué momento? Entonces, hay otro momento para esta aplicación práctica. Vamos a preparar un lavatorio de pies para sus hijos. ¿Sí? Usted va a preparar un lugar con lucecita, con música de fondo, de adoración, un espacio mínimo de 1 hora donde usted no tenga otras ocupaciones, otras actividades, donde deje el celular, ¿sí? Y entonces usted va a programar un lavatorio de pies para sus hijos, ¿sí? En Juan 3, 1, 15, Jesús se encuentra lavando los pies de todos sus discípulos, ¿sí? Y en este momento pasa algo bien interesante, ¿sí? En Juan 13, 1, 15, permítanme un segundito que les quiero leer una partecita acá, sobre la cual queremos hacer énfasis o el por qué queremos hacer esta aplicación práctica con un lavatorio de pies, ¿sí? Entonces, en Juan, nosotros leemos que Jesús dice unas palabras claves cuando está invitando a Pedro y a los demás a que se dejen lavar los pies, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas palabras claves? Esas palabras son las siguientes. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, fíjense que es un tiempo en el que también Jesús va a dejar a sus hijitos, a sus discípulos, ¿sí? Pero los está preparando para su vida ministerial, ¿sí? Para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y Dios se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Quitarnos el manto
de estatus de padre, ¿sí? Quitarnos el manto de estatus de padre y pasamos a ser siervos de nuestros hijos. Les vamos a modelar el manto del servicio. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Tal vez nuestros hijos esto les parezca como algún extremo, mi papá está loco, o quién sabe qué es lo que me va a pedir un favor, o quién sabe por qué está, verdad que está haciendo el cursito este, pero un día lo van a entender y un día van a recoger el fruto de la importancia que hay en este lavatorio de pies, ¿sí? Entonces, también después dice, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Sí? Lavar los pies de nuestros hijos es entregarles a ellos o darles a ellos esa afirmación y ese reconocimiento público de que ellos son valiosos y de que ellos tienen un legado que transmitir a sus generaciones recibido de nosotros, ¿sí? Público, porque usted también en este lavatorio de pies puede, de hecho le sugerimos que invite a los miembros de la familia que estén en casa para este momento. Si los puede involucrar en el alistamiento, hágalo. O si usted quiere invitar a algún amigo, algún miembro de la familia o algún hermano de la iglesia, también lo puede invitar para que sea algo público, ¿sí? En este lavatorio de los pies. Le dijo Simón: Señor, no solo mis pies, sino también las manos. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Hay un versículo que dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es una manera de empoderar a nuestros hijos para que ellos les sirvan a los demás. Sí, fíjense lo que dice: ejemplo les he dado, lo que yo he hecho, ustedes háganlo con otros, con los demás. Así como me ven a mí hacer esto con ustedes, yo que soy el maestro, yo que soy tu padre y hago esto contigo, así mismo tú haces esto con todo aquel que lo pudiese necesitar. Entonces, es una manera de empoderarlos a su vida ministerial personal, a su testimonio personal y a su dependencia de Dios. Entonces, usted va a tener este tiempo y mientras lava los pies, usted se va a poner a cuentas con él. ¿Sobre qué se va a poner a cuentas? Por ejemplo, si usted ha tenido en poco su juventud, ¿sí? Si usted ha creído que él todavía Dios no lo puede usar, que tiene que esperar hasta que tenga 20, 15, 18 años, usted lo ha visto de una manera equivocada como Dios lo ve, porque Dios ya lo ve como un hombre o una mujer que puede desarrollar una vida ministerial. Entonces usted se pone a cuentas: perdón, hijo, porque yo por mi apego y por mi sobreprotección creí que todavía no te debía preparar o que no te debía soltar. Si usted no lo ha soltado, si a usted le cuesta, también póngase a cuentas con él, habiendo antes orado, ¿no? Si usted también no lo ha bendecido en sus dones y talentos, póngase a cuentas con él mientras lava los pies: hijo, yo te quiero pedir perdón porque yo nunca me tomé el trabajo de bendecir o de afirmar esto que tú haces. Es más, te lo critiqué o me burlé de este don o de este talento que tenías, perdóname, fue Dios quien te lo dio y yo lo subestimé. Algunos dones que pensamos que, yo no quiero que él sea artista, yo no quiero que él le guste la política y los desacreditamos. Entonces nos ponemos a cuenta y después de ponernos a cuenta, entonces lo bendecimos en estas mismas áreas, ¿sí? Y le decimos: tú ya estás listo para comenzar a recibir de parte del Señor tu llamado, tu propósito, y yo estoy aquí para ayudarte a enfocarlo y a direccionarte en él, ¿sí? Muy bien. Entonces, al final, usted cierre con un tiempo de oración, con un buen abrazo de padre e hijo,
Y también pueden cerrarlo con un tiempo de adoración o de alabanza, dando gracias a Dios, padres e hijos, por este tiempo que está haciendo el Señor en la preparación de la vida adulta de sus hijos. ¿Está bien? Esta es nuestra aplicación práctica y por favor nos mandan una evidencia con un pequeño reporte. Voy Bueno. a tomarles ahorita les tomo una foto para ello y se las pongo en el grupo. Bien, muy bien. Entonces vamos a nuestro tiempo de preguntas generales. Y entonces ya sabemos la mecánica. Vamos primero en el chat. No veo que en el chat haya preguntas. Ah, bueno, claro que mi chat está borrado. No sé por qué está borrado. Bien, entonces si había una pregunta, no la puedo ver. Pero entonces podemos levantar la mano ahí en reacciones y vamos a dar el tiempo para la pregunta. Bien. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Dale, Patricia. Cuando la mamita, el niño, digamos, no tiene sino la mamá y no está el papá con él, ¿cómo abordamos esta situación con el niño? Por lo que usted decía, no que la mamá se hace a un lado y entonces el papá es el que debe Claro, tomar. hay que tomar en cuenta el contexto, hay que ver si el padre es un padre que vive en casa, pero es un padre ausente, es decir, que no le interesa involucrarse en la bendición de sus hijos, o si es un padre que no vive en casa, pero se quiere involucrar, o no vive en casa y tampoco se quiere involucrar, o está perdido, no saben dónde está, o ha fallecido, dependiendo de ese contexto. Pero si es cualquiera de esos, entonces nosotros, como ya hemos mencionado desde el comienzo, les hemos invitado a pensar en una persona del sexo masculino que sea de la familia, ¿sí? Quien pueda asumir este rol. Y si no puede participar en este curso, usted, si es que esa persona le ha dicho, listo, sí, yo me encargo de eso, yo le ayudo, usted tiene que ir contándole, preparándole, mira, la clase de hoy fue así, me enseñaron esto, me gustaría que tú un día, por ejemplo, te pudieras ver con mi hijo y hablar de este tema, qué sé yo. Si no hay un familiar, entonces un líder de la iglesia lo puede hacer, tal vez el líder el que le ministra, qué sé yo, a los jóvenes, o el maestro que desde pequeñito lo acompañó, le ayudó, o lo puede hacer el pastor de la congregación, ¿sí? El pastor de la congregación lo puede hacer, pero sí es importante que tú involucres al pastor, por lo menos que tú tengas citas con el pastor y le cuentes, mire, pastor, así va el proceso, hoy aprendimos esto, nos dijeron que esto era importante, que usted le vaya contando porque tal vez él no pueda estar acá, ¿no? Para que él lo haga. Y en caso tal de que el pastor tampoco, pero normalmente ellos se animan, entonces tal vez alguno de los padres, si usted tiene aquí algún padre de este círculo de los que estamos acá cercano, tú también le puedes hacer la invitación, como por ejemplo al profe Oscar, a mí, a Gregorio, a Frank, a cualquiera de los padres de los hombres varones que están haciendo este curso, que puedan apoyarte con eso. En nuestro caso, Oscar y yo estamos dispuestos en caso tal de que esa sea la solución. ¿Verdad, profe? Sí, sí, claro. Bien, yo también quiero decir algo respecto a la pregunta de Patricia. No es que la mujer se borre, no, No. sino que la mujer en la infancia y en la niñez ha tenido, sí, la mayor acción educativa en lo operativo. Pero ahora en la juventud el hombre empieza a tener acción operativa un poco mayor. No quiere decir que el hombre antes no eduquemos a los hijos y no tengamos acción operativa, pero sí es mayor de la mamá. Ahora no va a ser igual a la mamá, ¿sí? Ni siquiera mayor, ¿sí? En la juventud, pero va a ser mucho más de la que teníamos antes, ¿sí? Porque la mujer ahora le está diciendo, bueno, este ya va a aprender a vivir afuera y usted vive más afuera, o sea, el hombre es el que más sabe vivir afuera, entonces tiene que hacer algo, ¿sí? Entonces, les voy a dar un ejemplo de mi vida hoy acá, ¿sí? Yo estoy haciendo ese curso, he enseñado este curso otras veces antes, pero mi hija tiene 14,
¿sí? Y mi esposa me dijo, ay, qué bueno que vayan a hacer el curso, qué bueno que vayan a volver, porque yo le he enseñado con ella, ¿sí? Ella como maestra también, ay, qué bueno, yo no voy a hacer nada. ¿Mm? Y yo, no, ayúdanos, hay grupo pequeño, no sé qué, yo no voy a hacer nada, ¿sí? Y yo, "Ay". Y luego me dijo, no, pues es que tú ya tienes una hija de 14, ¿sí? Ya tienes que empezar tú a hacerlo, ¿sí? Y entonces yo estoy todo lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Sí? Aunque yo no lo estoy haciendo exactamente en la semana, ¿sí? Pero mejor dicho, estoy haciendo un programa para hacerlo con mi hija, ¿bien? Pero si mi esposa no me hubiera dicho eso, yo estaría fresco, ¿sí? Todavía, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Pero Sí, ahora me la porque soltó y yo ahora, ay, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, eso es, ¿sí? No, ella sigue educando, va a ser mucha más educación de la que yo tengo, pero ahora me toca a mí hacer algo, ¿sí? Y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, pues yo creo que es providencial que estemos en ese curso porque me toca ponerme, aunque pues sí, yo le he bendecido en las etapas anteriores, todo esto, pero ahora en la juventud ya me soltaron la pelota y entonces esa es la idea, ¿no? Eso es lo que sucede. ajá. ¿Sí? Y también porque la tendencia del hombre normalmente es a desentenderse de este rol, siempre, en todas las etapas, todas. Gracias al Señor, ahora está trayendo una convicción bien bonita en el corazón de los padres hombres y eso está cambiando, pero la tendencia cultural es que el hombre se desentienda. Entonces, cuando la mujer a esta edad, en el diseño de Dios, dice, es el hombre en el que ahorita debe entrar a asumir estos roles, es una manera de Dios volver al hombre a su lugar, a su rol, a su responsabilidad, ¿sí? Lo que pasa es que también a veces las mujeres no lo permiten, o más bien, ellas lo asumen, entonces por eso el hombre está fresco y relajado. Ah, como mi esposa lo hace, yo estoy relajado, yo no tengo que estar ahí. Vaya usted a la reunión, vaya usted al entrenamiento, ¿sí? Y la esposa que así lo hace está justamente siendo parte de esa negligencia del padre. Entonces, cuando ella decide, mira, como hizo la esposa de Oscar, mira, yo no voy a estar, te toca a ti, ella está haciendo un bien para su hijo y para su esposo, ¿sí? Y para ella misma, porque está diciéndole al esposo, es tu responsabilidad, yo ya hice mi tarea, lo que necesites, si quieres yo te hago las galletitas para el lavatorio de pies, yo te pongo las lucecitas, yo te Listo la preparo la toalla. música, te alisto la toalla, yo voy a estar intercediendo allá en el otro cuarto, pero mi amor, adelante con el lavatorio de pies. Sí, o está al lado de uno, pero bueno, está ahí al lado y ella también bendice, también Ella hace su parte también. activa, pero que pues empiece, ¿sí? Y uno no quiere Ajá. empezar, ¿sí? Esa es la idea. También otra cosa importante es ver que, recuerden, la mujer está mejor capacitada, Dios las diseñó con más capacidad que el hombre. Entonces, la mujer, listo, le da el lugar al hombre, pero ella espera que el hombre lo haga como ella lo haría. Y seguro que si ella lo hace muy mejor que el hombre. Pero recuerden, Dios no se evalúa por perfección, sino por el desempeño. ¿Sí? Entonces, ya es ganancia que el hombre haga algo. ¿Que pudo hacer mejor? Siempre puede ser mejor. ¿Que eso fue lo que hizo? Y bueno, más o menos, ¿la próxima vez se puede mejorar? Sí, para eso tiene ayuda idónea. Pero no vayamos a esperar lo mismo, ¿sí? Porque eso es una forma de dañar el liderazgo de los hombres, ¿sí? Pero no vamos a lograr hacer lo que hacen las mujeres, ¿sí? Nos tocaría entrenarnos, lograr a tener esa habilidad, ¿sí? Pero naturalmente no lo vamos a lograr hacer, ¿sí? Tendríamos que lograr la habilidad y la destreza, ¿sí? De resto, no lo vamos a hacer. Entonces, sí vamos a hacer algo, ya si hizo algo, bueno, es bueno, pero ahora, tratar de que sea, primero algo sea lo mejor posible, pero no tengamos un estándar alto, ¿sí? Sino, es un desempeño, esta vez logró esto, la siguiente vez tiene que ser mejor que lo que hizo antes. Esa es la evaluación que nos deben hacer las esposas. Claro. ¿Sí? No Y es que darnos yo me esté ideas. disculpando. Ustedes tienen mejores ideas que nosotros. Sí, sí, Amor, ¿cómo sí, puedo nosotros hacer estamos en esto con blanco mi cuando hijo? nos Y dicen qué hay ustedes, que hacer. mira qué tal se hace sed, porque es que ustedes conocen a los hijos mejor que nosotros. Entonces ustedes nos dicen, ay, Sí. mira, a ella le gusta esto, o a él le gusta aquello, o por aquí, háblale de esta manera, no asá, el color favorito de él es este. Entonces nos dan esos consejos y nosotros, claro, así es que es. Ustedes nos asesoran. Sí, exacto. Una Sí, pregunta, digamos, como yo trabajo para la escuela dominical de mi congregación y hay varias mamás que son solteras, cabezas de familia, entonces, ¿ellas podrían hacer una actividad como estas?
El curso, Porque no claro. son, No, no, o lavado de pies te refieres. o es con el pastor o con el líder o con un maestro. Pero pues no sería igual porque él estaría pidiendo perdón de una cosa Ah, no, que es sí, ella la que ha hecho mal, digamos, ¿no? no, no, ella puede estar allí y ella puede hacerlo, ¿sí? Pero recomendamos que también haya una figura masculina, porque la bendición, aunque los dos padres bendicen, ¿sí? La responsabilidad espiritual de la bendición es del hombre. ¿Mm? Es más, si la mujer no bendijo a sus hijos, solo va a dar cuentas a Dios por ella. Pero si la mujer no bendijo a sus hijos, al hombre le piden cuentas por ella y por él. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, espiritualmente hay una responsabilidad del hombre allí. Entonces, ellas pueden estar allí, pueden pedir perdón y esto, pero sería bueno una figura, al menos, pues no esté ahí igual, a veces no tiene el mismo protagonismo esa figura porque pues no es el papá o no es de la familia, pero sí que pueda también allí, de pronto no va a pedir perdón, en la parte de pedir perdón, él está ahí al lado y bueno, pídele perdón, pero sí en la parte de, bueno, vamos a bendecirlos, él también puede dar esa bendición, ¿no? Entonces, es bueno que haya una figura masculina allí. A veces, sí, de pronto no se puede, pero lo mejor sería que hubiese. De hecho, es algo también para sanar en el corazón del hijo, para que él pueda recibir la bendición con libertad, ¿sí? La ausencia de uno de los dos padres es una herida que él tiene en su corazón. Ellos son a veces muy pequeños para entender o para pasar por la ausencia de un padre. Para ellos es muy doloroso, marca su vida, y el enemigo puede traer tantas mentiras a su corazón y a su mente por ese abandono, que si no se sana, entonces a ellos les cuesta mucho recibir una impartición de bendición cuando no se ha sanado. Entonces, si en este caso solamente está la esposita o la mamá, entonces ella también puede pedir perdón a su hijo en ese lavatorio de pies por eso. Por eso les digo que es importante el ponerse a cuentas antes de impartir bendición, porque cuando no hay la sanidad en las cuentas, los corazones están cerrados, están lejos, y por más que ellos digan, sí, mami, claro, gracias, no está pasando nada en su corazón, ¿sí? Entonces, y también una figura masculina como un pastor o la persona elegida que acompaña allí puede, en nombre de ese padre ausente, dependiendo del contexto, incluso también puede pedir perdón a nombre de ese padre ausente, ¿sí? Entonces, por eso el proceso de bendecir tiene que ver con acercar corazones. Si no se acercan los corazones, la bendición es no pasa, ni siquiera digamos que es superficial, simplemente no pasa. Gregorio y Ramuit. Quería preguntar si en nuestro caso lo va a hacer mi esposo solo con el hijo que va para la ceremonia de bendición, ¿verdad? Pueden No estar los sería dos. con la niña Bueno, y él, ¿Cuántos años tiene la niña? porque la otra es chiquita, 8. sí. Lo pueden hacer, pero en este caso, como el que tiene la edad ya más justa es él, pueden ser más intencionales con él. Con ella lo pueden hacer también para afirmar sus dones. O sea, estas aplicaciones prácticas no son exclusivas del curso de bendición. Estas aplicaciones prácticas son hábitos que nosotros queremos que ustedes hereden para que los practiquen con sus hijos grandes, pequeños, bebés, los que están por venir, para que usted le enseñe a sus hijos también cómo bendecir a sus nietos. Sí, entonces si usted lo puede hacer con la niña pequeña, con los hijos que tenga, hágalo. Entre más temprano lo empiece a hacer, mucho mejor. Muy bien, ya nos hemos pasado de la hora, los que deban salir ya pueden hacerlo en libertad. No sé si ya haya más preguntas, entonces veamos si hay algo más de preguntas. Sí, no, yo creo que estamos bien. ¿Ok? Bien. Ok. Bien, entonces, bueno, tenemos este reto de esta aplicación práctica. Es una aplicación práctica, sí, que requiere más pasos. Aliste todo, tenga toalla, platoncito, y trate de hacerlo con sus hijos. Trate de hacerlo. Sí. Y esto espiritual, léales la palabra de Juan,
¿sí? Pero espiritualmente usted va a ver un resultado, ¿sí? Entonces, pues los animamos y bueno, entonces que sea una buena semana y valentía. Vamos a orar para terminar. Ujú. Señor amado, nosotros esta noche cerramos este tiempo con el sello del Espíritu Santo que nos ha dado la autoridad, que nos ha dado la guía y la dirección para poder enseñar y para poder recibir la enseñanza, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas propicio a la necesidad de cada familia aquí presente, que tú seas propicio, Señor, al desafío de cada uno de ellos para el buen cumplimiento de este curso, de su ceremonia y de la impartición de bendición, Señor. Yo oro, Padre, por los padres, hombres, varones, Señor, que se han desentendido, Señor, que le han restado importancia a su paternidad activa, intencional, Señor, que han puesto en primer lugar el trabajo, otros compromisos, incluso ministerios eclesiales, Señor, y que han dimitido de esta hermosa responsabilidad. Yo oro, Señor, para que tú traigas convicción a sus corazones. Oro por las madres, Señor, que han dado su milla extra, que han trabajado duro, que les ha tocado doblarse, Señor, y que incluso se han frustrado, Señor, por el trabajo que les ha correspondido. Tú eres su deudor, Señor. Tú eres quien les recompensará y tú eres quien les entregará en sus manos el fruto de su trabajo, Padre. Yo te pido que les ayudes, que las respaldes, que seas propicio a sus necesidades, Señor. Que también en la aplicación práctica tu Espíritu Santo pueda ser glorificado con una manifestación de poder, el poder del perdón, de la reconciliación, el poder del abrazo, del amor, el poder del corazón, Señor. El corazón que está cerca, el corazón del Padre cerca al de su Hijo, el corazón de su Hijo cerca al de su Padre, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que esto no sea un curso y una aplicación por cumplir un curso, sino porque realmente tú estés trabajando, Señor, en la bendición generacional, en la bendición, Señor, de una descendencia para ti, Señor. Tú estás preparando tu descendencia, Señor. Tú estás preparando una generación completa que te sirva y que lleve la bandera del discipulado de Cristo en alto, Señor. Gracias por eso. Hoy oramos, Señor, para que tú puedas proveer para solucionar el tropiezo, la falencia o la necesidad que tenga cada familia para poder realizar el curso y las tareas, Señor. Gracias por eso. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias. Entonces, un Dios les saludito a todos. bendiga. Nos vemos. Hagan una